Ok, estamos en vivo, estamos transmitiendo desde Facebook, la página minaschurch.org. No, desde la página de Facebook de Minas Church, perdón. Y también en el canal de YouTube de Minas Dominical. Um, Hoy vamos a ver una temática que tengo rezagada desde hace, creo que ya vamos para 2 años. Entonces, antes de comenzar la nueva serie que tengo en mente, va a estar bien padre. Sí. Que tengo pendiente ver todas estas temáticas que estaban rezagadas. Vamos hoy a hablar acerca de raíces hebreas, chicos. Ahorita, um, no sé cuántos conozcas de este movimiento, pero ahorita vamos a ver qué onda con esto. Está de moda, ¿verdad? Sí, la moda. Y hay modas que no se nos deben acomodar, chicos. Ok, vamos a orar. Amado Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, te damos tantas gracias, Señor, por la vida y por los recursos que nos das, Señor, para podernos reunir, para alabarte, para exaltarte, Señor, para buscar tu presencia y aprender más de ti, Señor. El día de hoy, Señor, queremos pedirte que tú hables a través de mí, que cubres cualquier deficiencia, Señor, que tú despejes el ambiente espiritual, que seas tú el que te glorifique, Señor, en medio de este estudio, y que tu palabra se siembre en sus corazones, para que produzca el fruto que tú deseas, fruto en abundancia, Señor. Te lo pedimos, Padre, en nombre de Jesús. Ok, chicos, movimiento de raíces hebreas. A ver, nada más para sondear aquí. ¿Alguien ha escuchado acerca de esto? Uno, No. dos. Ok. Está de moda, chicos, ahorita. Es un movimiento que viene a retomar toda la cultura judía, incluyendo la ley. Aquí teníamos una pareja que no sabía que estaba metido en raíces hebreas, pero resulta que es un movimiento que se presenta como cristiano, pero tiene varias cosas peligrosas que quiero alertarles de ello. La vez pasada vimos acerca del el engaño de la física, de la medicina cuántica, ¿se acuerdan? A los que no lo vieron, por favor, le echan un vistazo porque también está de moda todas esas cuestiones. También está de moda esta cuestión de las raíces hebreas y vamos a ver y vamos a exponer el engaño acerca de esto, ¿sí? Este movimiento se le conoce como raíces hebreas o también conocido como sendas antiguas. Típicamente es un movimiento sin estructura eclesiástica y hay variantes en denominaciones que se presentan como la denominación de iglesias de Dios. Esta otra variante es el judaísmo mesiánico, el movimiento del nombre sagrado. Esto es diferente al judío mesiánico. Los judíos mesiánicos son judíos que realmente son de judíos de cultura judía y demás que se convierten y por cuestión cultural siguen guardando la ley y demás para alcanzar a los no creyentes. Aquí no es tal cual estos, chicos, ¿sí? Pero este movimiento viene a, a surgir más que nada por el redescubrimiento de la relevancia que tiene el pueblo de Israel y las fiestas judías, ¿sí? Lo cual sí es importante, pero ha llevado a ciertas desviaciones. Y quiero que entiendan cómo está la cosa, porque fue a partir de mediados finales del siglo II que la iglesia cristiana se volvió muy antisemita. Cualquier cosa que tenía que ver con los judíos era aborrecible, porque los acusaban como los que mataron al Mesías, cuando realmente no fueron ellos. Fueron sus pecados lo que llevaron a Jesús a la cruz. Y a Jesús nadie le quitó la vida, Él la entregó por nosotros, ¿sí? Pero en esa concepción se empezó a generar un sentimiento antisemita que quiso desligarse de todo lo que tenga que ver con la cuestión judía, al punto de que celebraban la Pascua. La iglesia cristiana estaba proponiendo celebrar la Pascua en otro día que no fuera el día en que los judíos lo celebraban. Y a los que lo celebraban en el día en que la Biblia establece, que era cuando los judíos lo celebraban, los acusaban, los denigraban y los estaban les llamaban los cuartos enanos. Tiene un nombre raro, porque pues, tiene que ver porque se celebra el 14 del mes en el que se celebra la Pascua. Pero conforme pasó el tiempo, y más que nada en este siglo pasado, eh, se entendió que todas las festividades judías tienen una relevancia. No solamente las festividades, el pueblo de Israel tiene una relevancia profética y Dios no ha terminado su agenda para con el pueblo de Israel. Entonces se ha empezado un movimiento que tiene diferentes vertientes.
Uno de ellos es, oye, los cristianos que ayudan a los judíos, por ejemplo, que hagan su aliyá, su regreso a la tierra judía. Cristianos conscientes de la profecía bíblica, ayudan, financian y demás. Está el Ministerio de Operación Nexo, ¿sí? Y más con cuestión profética, no solamente saben la importancia del resurgimiento del Estado de Israel, sino las fiestas judías. De hecho, aquí en Minas hemos enseñado cómo las festividades judías del Levítico 23 tienen un significado profético que ya se cumplió en parte, pero están 3 festividades pendientes por cumplirse. Y estamos conscientes de eso. Entonces sabemos que, oye, por no explorar lo que dice la Biblia en el Antiguo Testamento, la iglesia perdió conciencia de la relevancia profética que tiene todo eso. Lo hemos rescatado, ¿sí? Pero ellos han llegado al punto de que, bueno, no solamente dicen, es que el pueblo de Israel sigue siendo el pueblo escogido de Dios, las fiestas judías también siguen siendo importantes. Entonces, tenemos que volver a las escrituras hebreas, a la ley y a la cultura, y tenemos que volver a observar todo eso. Óitelas. Sí. Hay un montón de expositores, ahí les pongo eso, algunos de ellos. De hecho, de los más prominentes aquí es el de Passion for Truth, que es pastor Jim Stanley. Tiene videos en español y demás, y hay varios en español que no espero que conozcas a todos, pero es un movimiento que se está dando y vas a encontrar mucho material de esto en internet, mucho. Y como requiere cierto conocimiento de la Biblia que el cristiano promedio no tiene, a la mayoría se lo llevan al baile, sí, a bailar con lo más fea. Que tienen las feas, ¿verdad? ¿Qué creencias tienen? Les voy a dar un resumen. Varían, porque es un movimiento que agarras de aquí y de allá algo. Entonces, no es como que una denominación con algo fijo, establecido en cuanto a sus creencias, pero ellos creen que no debería haber un Viejo y el Nuevo Testamento. Ellos creen que el Nuevo Pacto es en realidad solo el Nuevo Testamento. El Nuevo Pacto es solamente el Viejo Pacto renovado, ¿sí? Confirmado. Ya te imaginarás lo que conlleva eso. Eso te lleva a decir que, ¿sabes qué? Tenemos que guardar toda la ley, ¿sí? Para ellos, de hecho, el Torah, que es el Antiguo Testamento, es el instructivo de vida que Dios da y ha dejado para que lo obedezcamos en amor. Ellos dicen, sí, la salvación es por gracia, pero se demuestra esta salvación obedeciendo el Torah, el Antiguo Testamento. Sí. Es decir, si no lo obedeces, significa que realmente nunca fuiste salvo. Sí. Ellos dicen que Israel es el único pueblo de Dios. Es solamente a ellos a quienes le han sido dados los pactos de la promesa. No a los gentiles, solamente al pueblo de Israel. Para ellos Israel está compuesto de 2 casas. La casa de Judá, que es, ¿se acuerdan cuando se dividió el reino del norte y del sur? La casa de Judá es el reino del sur. La casa de Efraín, que es el reino del norte, que componía las 10 tribus. Y la casa de Judá, la tribu de Judá, juntamente con la de los levitas. ¿Sí? Para ellos, los gentiles, entonces dicen, oye, pero los gentiles se están convirtiendo y somos gentiles. ¿Qué onda con eso? Para ellos, los gentiles, ¿qué crees? Somos la casa de Efraín que fue dispersada. O sea que andamos dispersos. Es decir, que si tú te conviertes es porque en realidad eres judío. Aunque tengas la cara de nopal. Bueno, de italiano. Mejor hermano italiano. Para ellos dicen que, oye, el reino del norte fue efectivamente invadido por Asiria y fueron llevados cautivos y dispersos por todas las naciones y se perdió todas esas 10 tribus. Entonces se metieron o se mezclaron entre todas las naciones y pues el Señor ahora a través del Evangelio les está llamando de vuelta para que se vuelvan a reintegrar al pueblo de Israel. Es decir,
Todos los que estamos aquí somos judíos. Pastor, pero que por eso existe ese versículo que dice, mis ovejas oyen mi voz. Y vamos a, de hecho, ver todo eso, exactamente, vamos a ver. Si no, no spoilers, por favor. Sí. Para ellos también se te obliga a guardar el sábado. De hecho, hay unos de las raíces hebreas que vienen de la iglesia adventista. Debes de guardar el sábado. Y también los Moadim. ¿Qué son los Moadim, chicos? Son las fiestas judías, chicos. Sí. Son las fiestas judías, las de Levítico 23, todas se deben de guardar. Es una ordenanza y es un mandato perpetuo para todo creyente. Las leyes dietéticas también, órale. Que nada de taquitos de... No, nada de tronco. No, todos es bola de pecadores. No quiero leer ese capítulo. No quiero leer ese capítulo. Creo que es el único desincentivo para que la gente se adhiera a este movimiento. Las leyes dietéticas también para ellos se deben de retomar los nombres originales en hebreos, tienen que ser restaurados, los de Dios, los de Jesús, los de Espíritu Santo. Ellos no se refieren a Jesús como Jesús, es Yeshua, Joshua, Dios, Yeshua, Espíritu Santo, Rúa, Dios, Adonai, todos los nombres, Elohim y todos los nombres acá en hebreos acá. Sí. Sí, para ellos se debe de hecho rechazar toda influencia gentil, sí, babilónica, romana en la vida del creyente. Oye, las festividades, 25 de diciembre, cosas por el estilo, para ellos la iglesia se ha infiltrado Roma se ha infiltrado en la iglesia y lo que tenemos es el cristianismo actual contemporáneo es una versión paganizada de la fe cristiana. ¿Sí? No es del todo correcto. Sí. Para ellos lo dicen porque se ha desligado por completamente de los nombres, no guarda los días de reposo, las festividades. Lo de los nombres también, ellos dicen que si no es el nombre exacto para clamar a Dios, o sea, no es Dios. Exactamente. Ahorita vamos a ver qué anda con los nombres. No spoilers, chicos, sí. Así es. De hecho, muchos de las raíces hebreas ni se consideran cristianos porque para ellos el cristianismo es una versión ya pagana. Sí. Sí. De hecho, ellos cuando te abordan, si te llegan a abordar, de hecho te van a abordar seguramente. Lo que hacen es que primero cambian tu identidad. Dicen, no eres mexicano. Eres israelita. Sí. Cambian tu lenguaje. ¿Sabes qué? Debes empezar a aprender ya algunas palabras en hebreo porque ese es el idioma correcto en que deben de pronunciarse todos los nombres de Dios y de Jesús y demás. También van a cambiar tu alimentación. Que se acaben los jamones. Van a cambiar también tu vestimenta. De hecho, no sé si han visto algunos predicadores que tienen acá su... Sí, con una... No sé ni siquiera cómo se llama. ¿Cómo se llama? ¿Tubate? Ah, turbante. Sí, se llama turbante. Sí. Y ves acá que utilizan toda la vestimenta judía y demás. Y le preguntas, y son gentiles, pero con identidad judía, sí. Y van a cambiarte la ley, sí. Que debes de guardar todo el Antiguo Testamento también. Ok, vamos a ver algunos argumentos. Ellos dicen que los gentiles que son salvos son de la casa de Efraín, de las 10 tribus perdidas de Israel. Sí, ellos utilizan como argumento de que Siria invadió efectivamente el reino del norte y en el reino del norte estaban las 10 tribus de Israel. Sí, en el reino del sur estaba Judá y los levitas, la tribu de Leví. Y ellos fueron dispersados. De hecho, ese episodio efectivamente viene en la Biblia, en 2 Reyes 17, del 5 al 24. Vino el rey de Siria y
se llevó cautivos a todos, implantó en su lugar a gente foránea extranjera en Samaria, ¿sí? Y empezaron a adorar otros dioses en ese lugar. Y Dios, enojado, manda leones. No para que los adiestren, sino para que se los coman. Se los comieron. Y se los comieron, ¿sí? Entonces, viendo la situación, discernieron bien, ¿sabes qué? El Dios de este lugar está enojado porque la gente que está aquí viviendo no está adorando a Dios conforme Él lo demanda. Entonces mandaron a algunos sacerdotes de los que habían sido exiliados y les enseñaron cómo adorar a Dios. De ahí vienen los samaritanos, chicos. Son gentiles convertidos al judaísmo o mezclados también con judíos. ¿Vamos? Ellos dicen, por lo mismo que el término judío se refiere únicamente para los de la tribu de Judá, los del reino del sur, ¿sí? Los de la casa de Judá. Judíos, porque son de la tribu de Judá, son del reino de Judá. El término israelitas es el único que aplica para todos. ¿Va? También para ellos dicen que el término de ovejas en la Biblia se usa exclusivamente para referirse al pueblo de Dios, a los israelitas. ¿Sí? Entonces, cuando Jesús dice en Juan 10, del 14 al 16, que yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a Él y doy mi vida por las ovejas. Versículo 16, tengo otras ovejas que no son de este redil y también ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Para ellas estas ovejas que no son de este rebaño que el Señor iba a llamar, ¿quién crees que son? Son judíos, porque solamente los israelitas son a los que la Biblia se refiere como ovejas. ¿Sí? Es un término que dicen que es de uso exclusivo solamente para los israelitas. Entonces, cuando habla Jesús de que va a llamar a otras personas, estaba diciendo de que va a llamar a esas ovejas descarriadas que son de la tribu de Efraín. ¿Sí? Van a escuchar la voz de Dios y como son del pueblo de Dios, van a responder y van a regresar. ¿Sí? Van a regresar para que sean llamados, para que sean hijos de Dios. Dice, y se va a cumplir la palabra de Romanos 9:26 que dice, y sucederá que en el mismo lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, serán llamados hijos del Dios viviente. O sea, son restituidos, son ellos. ¿Sí? Sin embargo, chicos, esta es la principal premisa que tienen para edificar toda la ideología que tienen como raíces hebreas. De que tú eres judío, o mejor dicho, israelita, que perdió su identidad israelita por la diáspora que hubo con la invasión de Siria. Si se refuta eso, se cae toda su doctrina, toda su enseñanza. Y es aquí donde quiero que entiendas algo. Muchas sectas, desviaciones y demás se dan porque sacan a la luz algunos versículos y meten debajo de la alfombra otros. Es decir, no enseñan algunos otros versículos. Y la Biblia no puede ser quebrantada. Es decir, no puede decir, estos pasajes los ignoro y estos sí los tomo en cuenta. Jesús dijo, no puede ser la escritura quebrantada. De hecho, ese argumento lo hizo Jesús cuando estaba discutiendo con los fariseos y les dijo, pues la escritura dice que ustedes son dioses. Y Jesús dijo, ¿y qué haces con eso? O sea, la escritura no puede ser quebrantada, no puedes ignorar o hacer como si no existiera ese pasaje. ¿Sí? Entonces, hay pasajes incómodos y se vuelven incómodos nada más porque destruye tu ideología o la forma de creer que tienes. ¿Cuál es la refutación? ¿Qué es lo que no te dicen que viene en la Biblia? Primero, no hay tal cosa como tribus perdidas. No hay tal cosa, chicos. Pero la Biblia enseña que sí, los del reino del norte fueron llevados, dispersados y demás. ¿Cómo que dices que no? No, la Biblia dice en 2 Crónicas 11, del 1 al 17, del 13 al 17, que la gente de las tribus del norte migraron hacia el sur.
Y aquí colapsó el pupilo de Raíces Hebreas que me está viendo. Fíjate lo que dice. De todas las regiones, escuchen, de todas las regiones de Israel llegaron sacerdotes y levitas para unirse a Roboam. Roboam es el rey del reino de Judá. Dice, de todas las regiones de Israel llegaron sacerdotes y levitas. Cuando Jeroboam empezó a poner sus ídolos, los levitas y sacerdotes migraron hacia el sur y se concentraron todos ahí. Los levitas abandonaron sus campos de pastoreo y demás posesiones para irse a Judá y a Jerusalén, ya que Jeroboam y sus hijos les habían impedido ejercer el sacerdocio del Señor. En su lugar, Jeroboam había nombrado sacerdotes para los santuarios paganos y para el culto de los machos cabríos y los becerros que habían mandado hacer. Tras los levitas, se fue gente de todas las tribus de Israel que con todo el corazón buscaban al Señor, Dios de Israel. Tras los levitas, ¿quiénes fueron? Todas las tribus de Israel que con corazón genuino buscaban al Señor. ¿Cómo? ¿Sí? Todos. Sí, de todas las tribus. Llegaron a Jerusalén para ofrecerle sacrificios al Señor, Dios de sus antepasados. Así consolidaron el reino de Judá y durante 3 años apoyaron a Roboam, hijo de Salomón, y siguieron el buen ejemplo de David y Salomón. De hecho, Asa, uno de los descendientes de uno de los reyes del reino de Judá, convocó a todos los israelitas que vivían en Judá. Dice en 2 Crónicas 15:9. Después Asa convocó a todo el pueblo de Judá y de Benjamín. ¿Qué están haciendo los de Benjamín ahí? Ahí vivían también. Junto con la gente de Efraín, ¿qué están haciendo los de Efraín? Ahí vivían también. Manasés y Simeón, que se habían establecido entre ellos. ¿Te mencionan? Benjamín, Efraín, Manasés y Simeón, que se habían establecido entre ellos, entre las tribus de Judá. Pues muchos de Israel se habían mudado a Judá durante el reinado de Asa, cuando vieron que el Señor, su Dios, estaba con él. O sea, hubo una segunda migración durante el reino de Asa. ¿Vamos? De hecho, Josías celebra la Pascua con todos los de la tribu, con todos los judíos. Dice en 2 Crónicas 35:18, Josías es el reino del sur. Desde los tiempos del profeta Samuel no se había celebrado una Pascua semejante. Ninguno de los reyes de Israel jamás había celebrado la Pascua como lo hizo Josías, porque hizo participar a todos los sacerdotes y levitas y a todo el pueblo de Jerusalén y a la gente de todo Judá e Israel. Porque vivían todos ahí, chicos. De hecho, es a partir de la división del reino que el término judío se empezó a usar como sinónimo de israelita, chicos. Vuelve a colapsar el de Raíces, ¿verdad? Que está escuchando. Después de la división del reino de Israel, el nombre se usó para el reino. Después de la división, el nombre de judío ya no solamente se utilizó para el reino del sur, para los que viven en Judea, sino ahora abarcaba a todas las tribus que habían migrado ahí, que vivían en el reino de Judá, chicos. Era total. Era total, así es. Eran todas, no faltó ninguna. Todas, no faltó ninguna. Por eso encontramos, por ejemplo, que Mardoqueo, por eso a partir de esa migración, Mardoqueo dice en Esther 2, del 5 al 6, dice, en la ciudad de Susa vivía un judío de la tribu de Benjamín. Y el tip, así colapsando, porque ¿cómo puede un judío de la tribu de Judá ser de la tribu de Benjamín? ¿Por qué? Porque el término judío dejó de ser de aplicación exclusiva para los de la tribu de Judá. Ahora se convirtió por esta división del reino que migraron los de todas las tribus al reino de Judá. El término judío empezó a aplicarse para todos los que vivían ahí, sin importar qué tribu tenían. ¿Sí? Y acuérdense que Babilonia vino también a deportar a todos los del reino del sur, ¿sí? Y entre ellos de todo. Y se llevó a personas de la tribu de Benjamín, entre ellos Mardoqueo. ¿Sí? Dice entonces, en las ciudades de Susa vivía un judío de la tribu de Benjamín llamado Mardoqueo, hijo de Yair, hijo de Simir, hijo de Quis, uno de los capturados de Jerusalén y llevados al exilio cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, se llevó cautivo a Jeconías, rey de Judá. Y te dice de cuándo fue llevado cautivo. ¿Sí? Dice, oye, Babilonia se llevó cautivo solamente a los de la tribu de Judá. Se llevó a todos los israelitas que vivían en el reino de Judá. Y no creas que este Nabucodonosor o los reinos que invadieron a Jerusalén preguntaban, ¿tú de qué tribu eres? Para ellos eres judío porque estás en el reino de Judá. Punto. Y así te bautizo. Y así empezaron a llamarse. ¿Sí? Los judíos se referían también, dice Esther 8:17,
Dice, en cada provincia y ciudad donde llegaba el edicto y la orden del rey, había alegría y regocijo entre los judíos. Y el edicto de que podían defenderse. Y si había alegría entre los judíos, y se refería a todos los deportados, chicos, de cualquier tribu. También judío se había convertido en un término genérico. Este cambio se ve aún después de la deportación de Babilonia. Dice Esdras 1:5 que Dios movió el corazón de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las tribus de Judá y de Benjamín para que fueran a Jerusalén a reconstruir el templo del Señor. Ya cuando bajo el reino de Persia regresaron a Jerusalén. Dice que eran levitas de la tribu de Judá y de Benjamín. En Primera de Crónicas 9:3 lo reitera, dice, los primeros en ocupar nuevamente sus posesiones y ciudades fueron israelitas, sacerdotes, levitas y servidores del templo. Algunos de los descendientes de Judá, Benjamín, Efraín, Manasés habitaron en Jerusalén. ¿Quiénes habitaron en Jerusalén? Gente de diversas tribus, chicos. Cuando empezaron a ver que estaban reedificando la ciudad y el templo y demás, chicos, los enemigos de Judá y Benjamín oyeron, dice Esdras 4 del 1 al 12, dice que oyeron que los estados estaban reconstruyendo el templo del Señor, Dios de Israel. El gobernador Rehum y Simsai, el secretario de la corte, escribieron la carta en la cual le contaban al rey Artajerjes acerca de la situación de Jerusalén. Y empieza la carta. El rey debería saber que los judíos que llegaron a Jerusalén de Babilonia están reconstruyendo esta ciudad rebelde y malvada. ¿Y se refirió a ellos como quiénes? Judíos. Y vemos que, acabamos de leer, que eran gente de diversas tribus. ¿Esto está mal que le digan judíos a gente de diversas tribus? No, ya se cambió el significado de la palabra, chicos. Por eso cuando te refieres a un judío, aún hoy en día, aunque sea levita y sin que sepas de qué tribu es. Sí. Y eso se mantuvo aún en el Nuevo Testamento. En Hechos 19:14 aún seguían usando el término judío para cualquier persona israelita. Dice en Hechos 19:14, había 7 hijos de un tal Eseba, judío, jefe de los sacerdotes. Pregunta, ¿quiénes podían ser jefe de los sacerdotes? Solamente levitas, y aquí le mencionan judío. De hecho, dice Pablo en Romanos 11:1, yo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Entonces, Pablo era descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín, ¿va? Y en Hechos 21:39 dice, entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso. Momento, Pablo, ¿tienes problemas de identidad? No había problemas de identidad. Él ya, era un término que ya se había dejado de significar solamente la tribu de Judá y era para todos. ¿Sí? Y eso lo reitera también en Hechos 22:3. Yo, judío, nacido en Tarso de Sicilia, pero criado en esta ciudad, empieza a dar su speech. De hecho, por eso, cuando la Biblia solamente identifica a 3 grupos de personas. No identifica a hebreos o israelitas, y luego judíos, y luego... No, solamente identifica a gentil, judío y la iglesia. Dice 1 Corintios 10:32, no hagan tropezar a nadie, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Para obviamente los de las raíces hebreas dicen, pues entonces, ¿y dónde estamos el resto de nosotros? Los israelitas. Solamente no puedes ocasionar tropiezo a los que son del tribu de Judá. Si eres del tribu de Benjamín, sí. No, judíos ya es un término que abarca para todo. Con ese simple hecho, toda la tesis de raíces hebreas se viene abajo. Sí. No hay tal, de hecho, tan así de que no hay tribus perdidas que en el Nuevo Testamento se identifican a israelitas de diversas tribus. Lucas 2:36 se identifican a Ana la profetisa como de la tribu de Aser. Pues no que estaba perdida esa tribu. En Hechos 4:36 se identifican a José también de llamado el Bernabé, que era un levita. Pablo, Romanos 11:1, que es de la tribu de Benjamín. De hecho, en Hechos 26, del 6 al 7, se mencionan que tenían identificadas todas las tribus, las 12 tribus. Dice Pablo, ahora se me juzga por la esperanza en el cumplimiento de la promesa que Dios les hizo a nuestros antepasados. De hecho, esta es la razón por la cual las 12 tribus de Israel adoran a Dios con celo día y noche y participan de la misma esperanza que yo. Fíjate, Pablo estaba dando su defensa, era defensa acerca de la resurrección, y esa referencia de las 12 tribus que adoran en ese momento, en ese tiempo, adoran día y noche al Señor. 12 tribus. O sea, ¿Pablo tenía una conciencia que estaban perdidas las 12? No.
¿sí? De hecho, Santiago, que fue un líder de la iglesia de Jerusalén, le escribió, Santiago era un pastor de la iglesia judía, chicos, no gentil, judía. Escribió una epístola a los creyentes judíos y se refirió a ellos en Santiago 1.1 diciendo, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. O sea, había creyentes cristianos de las 12 tribus, chicos. Pues no que estaban perdidos. Pues las encontraron. Sí. Había israelitas, chicos. Con eso que dice que Santiago te habla de que había israelitas no gentilizados, o sea, con identidad judía, guardaron todos los mandamientos y demás, dispersos por todo el imperio romano durante el primer siglo. O sea, de las 12 tribus había, no personas que habían perdido su identidad, no dispersos que ya se habían mezclado con los gentiles, personas que eran judíos guardando sus tradiciones, sus costumbres, su identidad, dispersos por todo el imperio romano. Entonces, por otro lado, el término ovejas no se usa solamente para judíos, chicos. Miqueas 5:8 te dice, asimismo el remanente de Jacob será entre las naciones en medio de muchos pueblos, como león entre las bestias de la selva. Fíjate que dice, se refiere a Jacob, es decir, a Israel. Jacob, acuérdense que a Jacob le cambiaron de nombre por Israel. El remanente de Jacob será entre las naciones en medio de muchos pueblos, como león en medio de la selva, como el cachorro de león entre las manadas de las ovejas, el cual si pasare y hollare y arrebatare, no hay quien escapare. Pone a Israel como león y a las naciones que le rodean como ovejas. Y si no entendiste, te lo voy a leer en otra versión. Dice, el remanente que quedó en Israel ocupará su lugar entre las naciones. Será como un león entre los animales del bosque, como un fuerte león joven entre los rebaños de ovejas y cabras que se abalanza sobre ellas y las desgarra sin que nadie las rescate. Hablando de las naciones alrededor, son como ovejas. De hecho, dices, oye, ¿qué otro pasaje se refiere a las naciones como ovejas? ¿Sabes qué pasaje? Mateo 25. Y es Jesús a quien se refiere a las naciones como ovejas. Mira, Joel capítulo 3, del 1 al 3, menciona que Dios va a juntar a todas las naciones y las va a juzgar en cuanto a cómo trataron al pueblo de Israel. Sí, después de la tribulación, sí, en ese pasaje Joel 3, del 1 al 3, junta a los sobrevivientes de las naciones para ser juzgados, para ver quién se les permite entrar al reino que se va a establecer en toda la tierra. Sí, es un juicio en base a obras, pero particularmente en base a cómo trataron a los hermanos de Jesús, de la carne, a los israelitas. ¿Sí? Y tú ves en Mateo 25 que Jesús dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, con todos los ángeles, se sentará en su trono glorioso, todas las naciones se unirán delante de él, y él separará a unos a otros como separa el pastor las ovejas de las cabras. ¿Se está refiriendo a qué? A las naciones. Y entre las naciones dice que va a haber unas que son ovejas y otras cabras. Y las va a juzgar en base a cómo trataron al pueblo de Israel. Oye, estuve sediento, me diste de beber y demás. Sí. Y les llama ovejas. Chable. Todas las otras ovejas no son necesariamente judíos, ¿no? Hay ovejas de otras nacionalidades. De hecho, hay gente no israelita salva en el Antiguo Testamento. Y con eso también se derrumba el argumento de que solamente los israelitas son salvos. Ay, ¿qué hacemos con todos los que no eran? Y que eran salvos. Por ejemplo, tienes a Abel. Hebreos 11:4 menciona que era un justo. ¿Era israelita? No, Enoc. Génesis 5:22. Sí, tampoco. No hay su familia, menos. Oye, bueno, un contemporáneo de Abraham o antecesor de Abraham, que no era israelita, Job y sus amigos. No eran judíos, chicos. Y eran salvos. De hecho, te va a sorprender eso. Abimelech
que era un filisteo, era un creyente de Dios y temeroso de Dios. De hecho, Génesis 20, del 9 al 11 dice, después llamó a Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿Qué pequé yo contra ti? ¿Qué has traído sobre mí, sobre mi reino, tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham, ¿qué pensabas que hiciste eso? Porque le dijo a Abraham que era su hermana, que era su hermanita. Sí, es mi hermanita de... Abraham respondió, porque dije, para mí ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Están viviendo ya en una etapa de apostasía. Acuérdate que todos los descendientes de Noé creían en Dios porque ellos eran creyentes y así le enseñaron a sus hijos, pero la gente se empezó a desviar. O sea, los filisteos no nacieron paganos, pero fueron desviando. Y hubo un rey filisteo que era creyente de Dios y temeroso de Dios. Otro, Melquisedec, no era judío, chicos. De hecho, él bendijo a Abraham. Dice Génesis 14, 18 que Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. ¿Era sacerdote de quién? Del Dios Altísimo. Le ofreció pan y vino a Abraham y luego lo bendijo. Lot, tampoco, y era creyente. Rahab, ¿se acuerdan de Rahab? Una prostituta de Jericó redimida. No israelita, chicos. Sí. Eso viene en Josué 6:25. Ruth, adivina qué era. Era moabita. Sí. Ella tuvo su conversión cuando decidió seguir a su suegra. Ruth 1:16 dice, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Tómala. Sí, y los de raíces hebreas colapsando y como que, es que no, tiene que ser israelita. Aún en el Nuevo Testamento, chicos. Sí, aún en el Nuevo Testamento, los apóstoles, la Biblia menciona que fueron los gentiles llamados para salvación. En Hechos 11:1 dice que los apóstoles y los hermanos de toda Judea se enteraron de que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Pero los de raíces hebreas dicen, no, es que la palabra gentil aquí es un término utilizado para los judíos del reino del norte dispersos. O sea, si eso fuera cierto, ¿qué palabra utilizaría la Biblia para referirse a las personas de otras nacionalidades? Que no son judíos ni judíos dispersos. ¿Qué otra palabra? ¡No hay! Se utiliza gentiles. ¿Sí? En todos los casos, la palabra gentil se refiere a las naciones no israelitas sin que tenga, sea que tenga sangre israelita o asimilada o no, se refiere a gente, sí, de otras nacionalidades. De hecho, la Biblia menciona también que los israelitas podían ser excluidos del pacto y del pueblo. O sea, podían convertirse en gentiles. Génesis 17, del 4 al 14, Levítico 17, 4 y Levítico 20, 18 habla de esos episodios donde podría suceder eso. Uno de ellos es si decidieran no circuncidarse, quedas cortado del pueblo y fuera de las promesas y del pacto. Por eso es tan importante la circuncisión. Sí. Pero la Biblia te menciona entonces que los gentiles tenían que llegar. Si tienes duda, te lo pone la Biblia muy claro cuando dice Marcos 13:10 que dice Jesús, pero primero tendrá que predicarse el evangelio a todas las naciones. ¿Qué haces con eso? Todas las naciones no da lugar a no judíos, chicos. Sí. Dice también Lucas 24:47, también se escribió este mensaje que se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. Hay perdón de pecados a todos los que se arrepientan. Fíjate que mencionando a todas las naciones. Oye, ¿hay otra nación que no sea judía? Bueno, es todas. Sí, sin dejar espacio de que, no es que estas naciones aquí no, aquí las tribus del norte no pudieron llegar, porque hay personas, chicos, en islas remotas y en partes donde no hay posibilidad de que hubieran llegado esas tribus dispersas. Y son de otras naciones. Y aquí menciona que aún ellas, porque menciona todas las naciones debe llegar la palabra. De hecho,
Pablo, predicando a los atenienses, en Hechos 17, del 26 al 31, dice Pablo: de un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos los busquen y aunque sea a tientas lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, pues que en Él vivimos, nos movemos y existimos, como algunos de sus propios poetas griegos han dicho. De Él somos descendientes. Por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos de pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o la piedra, escultura hecha como resultado del ingenio y la destreza del ser humano. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos. ¿Cuántos? Todos. En todas partes que se arrepientan. Fíjate que no está aquí apuntando a tribus perdidas. La ordenanza es a todos. Porque Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo entre los muertos. ¿Sí? Hechos 15, del 13 al 18 dice que cuando terminaron, Jacobo tomó la palabra y dijo: hermanos, escúchenme. Jacob era de Santiago. ¿Sí? Simón nos ha expuesto cómo Dios desde el principio tuvo a bien escoger entre los gentiles un pueblo para honra de su nombre. Esto concuerda en las palabras de los profetas, de tal como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré la choza caída de David, reedificaré sus ruinas y la restauraré, para que busquen al Señor el resto de la humanidad, todas las naciones. ¿Esto excluye a alguien? No. ¿Qué hacemos con esto? Sí. Apocalipsis 5:9 te dice que parte de los redimidos dice: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Pues entonces no solamente los israelitas. Nope. Todo linaje, toda lengua, tribu y nación. Apocalipsis 5:9. Apocalipsis 7:9 dice: después de esto miré, después de nombrar ahí los 144,000 judíos, dice Juan que miró, y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. ¿Tomada de qué? Todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. O sea, no excluye a ninguno. Y los judíos o los israelitas no pueden ser de todas las tribus, naciones y lenguas, chicos. Dice: era tan grande que nadie podía contarla. Estaba de pie delante del trono y del Cordero, vestidos de túnicas blancas con ramas de palma en la mano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como bien dice Pedro en Hechos 10:34, es verdad, comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación sagrada del que le teme y hace justicia. Tómala. ¿Sí? ¿Dios qué? No hace excepción de personas. Entonces no somos judíos. Cosita. Miren, aquí en el norte, aquí en México, sí hay muchas personas que tenemos ascendencia judía. Pero eso no significa nada, chicos. ¿Sí? Pues dices: oye, si yo soy ascendencia judía, soy de la tribu de Benjamín. No, olvídate de eso. Sí. Ahorita vamos a ver por qué. De hecho, en Isaías 45:22 dice Dios: vuelvan a mí y sean salvos todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. En el milenio, de hecho, Dios adopta varias naciones como suyas al comienzo del milenio, de las naciones sobrevivientes de la tribulación. Isaías 19, del 21 al 25 dice: el Señor se dará a conocer a los egipcios. ¡Oh! Egipcios. Así es, conocerán al Señor y le darán a Él sus sacrificios y ofrendas. Harán un voto al Señor y lo cumplirán. El Señor herirá a Egipto y después lo sanará porque los egipcios se volverán al Señor y Él escuchará sus súplicas y lo sanará. En aquel día habrá una carretera que conecte a Egipto con Asiria. Los egipcios y los asirios se moverán libremente entre los dos países y ambos pueblos adorarán a Dios. Se convertirán asirios y egipcios. En medio de Israel, en aquel día, Israel será el tercero. Si no es que son israelitas, no, aquí ya te están poniendo Israel aparte. Sí. Son israelitas con identidad egipcia. No. Dice: en aquel día Israel será el tercero junto con Egipto y Asiria, una bendición en medio de la tierra.
Pues el Señor de los ejércitos celestiales dirá, bendito sea Egipto, mi pueblo, bendita sea Siria, la tierra que yo hice, bendito sea Israel, mi posesión más preciada. ¿Qué hacemos con eso? Aparte de eso, en Cristo, la Biblia dice, ya no te preocupes. 1 Corintios 12:13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Sin importar. Por eso Gálatas 3:8 dice, ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. O sea, ya no hay diferencia. ¿Por qué? Porque ahora estamos en uno con Cristo. Y con Cristo ya compartimos su naturaleza, Dios, su identidad, también su ascendencia. Jesús es de la tribu de Judá y del pueblo de Israel, chicos. Por eso es, oye, seas gentil, tengas cara de nopal, lo que tú quieras. Ya en Cristo, ya eres uno solo con Cristo. Ya compartes la identidad de Jesús en cuanto a que eres incrustado en la tribu de Judá y en el pueblo de Israel. Y déjame aclarar esto. Y esto es importante que lo aprendan y lo hemos visto en otros estudios. ¿Por qué? Porque el derecho de gobernar se le dio exclusivamente a la tribu de Judá, chicos. Exclusivamente. Y Dios prometió que te iba a ser rey. Y ibas a gobernar. De hecho, a los discípulos, que eran de diferentes tribus, no solamente de Judá, se les dijo que iban a gobernar las 12 tribus de Israel. ¿Con qué derecho? Si solamente los de la familia real podían gobernar. Nada, porque en Cristo ya son uno con Él. Sí, y comparten juntamente con... Ya unido a Cristo, ya eres coheredero juntamente con Cristo. De todas sus promesas y de todos sus derechos. Pero mira, por eso, en ese sentido, tu genealogía no importa. Eres gentil, eres israelita, eres judío... Lo que sea que fueres, tienes que arrepentirte y volver a Cristo. Punto. ¿Sí? Y si estás en Cristo, ya no importa porque eres parte de Cristo. Por eso decía Pablo a Timoteo, porque hay gente que era muy celosa con eso de las genealogías. No, yo soy israelita y demás. Tito 3:9 dice, evite las necias controversias y genealogías, las discusiones y peleas sobre la ley porque carecen de provecho y de sentido. Ya olvídate. Eso no tiene relevancia para nosotros. De hecho, en 1 de Timoteo 1, del 3 al 4, dice, al partir para Macedonia, te encargué que permanecieras en Éfeso y les ordenaras a algunos supuestos maestros que dejen de enseñar doctrinas falsas y de prestar atención a leyendas y genealogías interminables. Es que ustedes no saben, pero son de la tribu de Judá y podemos... ¿te vas a meter en genealogías interminables? ¿De qué sirve? A menos que te quieras reclamar la ciudadanía española o portuguesa que están ahí promocionando eso. Sí. Entonces hay gente israelita no salva en ese sentido. Si me dan cuenta, o sea, toda la postura se derrumba. Pero eso tú no lo sabrías si no conoces bien la Biblia. A mí me han llegado no uno, no dos, no tres, más personas conmigo diciéndome, es que somos israelitas. Yo, ¿dónde sacas eso? Es que y me sacan eso y les digo, nada más, no discuto con ellos, nada más les digo, te voy a encargar de tarea que me menciones todos los versículos donde mencionan que las tribus de Israel no fueron dispersas y que sí están encontradas en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. Chécame en qué punto de la Biblia se refiere a judíos, a gente de otras tribus. Les dejo tarea además y nunca me entregan nada. Y les pongo 0 y lo repruebo. Es que encargas mucho. Lo que voy es que, chicos, si vas a tomar una postura, tienes que conocerla bien y tienes que conocer la Biblia. Sí. Tienes que conocer los pros y los contras. No puedes tomar un pasaje y ignorar al resto. Sí. Una mala interpretación, ¿sabes? Porque la misma Biblia te contradice. Y aquí estamos poniendo todos los pasajes que contradicen su mala interpretación. Sí. Pero necesitas conocer la Biblia. Por eso la importancia, como les he hecho énfasis cada vez, lean sus Biblias. Unos me decían, es que yo confío en ti, Alberto. No confíes en mí.
Es confiable. Mira, si Pablo les decía en Gálatas 1, 8 y 9, decía, si a nosotros o un ángel del cielo les enseñamos un evangelio diferente, o sea, sean temas, se incluía él mismo. Es decir, decía, el peso de evaluación no está en la confianza del título o posición, sino en si lo que estás diciendo está o no corroborado por la Biblia. Y para eso tienes que tener un robusto conocimiento de la palabra. Estamos viviendo en tiempos, en días de mucho engaño. Por eso el conocimiento de la Biblia que se requiere de nosotros, nuestra generación, es mucho más que el de la generación de sus padres y abuelos. Sí. Mucho más. Tienes que conocer qué onda con esto. La mayoría de la humanidad está en cero. Y la mayoría estamos en cero. La iglesia está reprobando. Ahora, en cuanto a la restauración de nombres que ellos mencionan. Híjole, sí les ha tocado escuchar los que empiezan a sacar nombres de carros que yo me quedo, sí. La matadora. Ellos dicen que sacan los nombres que dicen que los nombres actuales tienen que ver por toda la cuestión que se paganiza, del cristianismo paganizado. Así que dicen panizado, pues paganizado. Yo tengo hambre, no comí. Sorry. Tiene hambre el pastor, que tiene hambre. Sí. Entonces, ellos tienen un rechazo total a cualquier influencia pagana, babilónica, romana, en la vida creyente, a Dios fiestas paganas, los nombres transliterados, o sea, griegos y demás, o en otro idioma, están mal. ¿Sí? Para ellos, por ejemplo, me mandaron unas imágenes, decían que la letra J de Jesús tiene 600 años y no se podía, y cómo podían haber un hombre que vivió más de 2000 años llamarse Jesús cuando la J no existía. Entonces todos, ¡ah! No existía. Entonces, ¿cómo se llamaba? Entonces dicen, es imposible que entonces Jesús sea el nombre sobre todo nombre. Y luego mencionan de que, oye, la imagen de Jesús en griego, Ie significa salve. Ya ves que en griego se dice Jesús, ¿sí? Entonces, Yes significa salve, y Sus es de Zeus. Entonces dicen que Jesús es salve Zeus, imagínate. Y que la palabra Cristo viene de Krishna. ¿Qué es Krishna? Estamos pecando, como que estaba preocupado. Y la palabra de Cristo, entonces la palabra Jesucristo viene de origen pagano, es decir, salve Zeus y mezclado con Krishna. Que entonces, ¿qué habla? Hay que decir que es Yoshua, el Espíritu Santo Rúa y Elohim, y empiezan todas las palabras así raras, así, que suenan medio rimbombantes. Pero déjame decirte esto. El Nuevo Testamento se escribió en griego, chicos. Y el Evangelio, sí, revelación. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, chicos. Y el título de Mesías fue traducido por los mismos apóstoles al griego. Wow. El Cristo es griego. Tú vas a encontrar en las escrituras del Nuevo Testamento la palabra Christus, ¿sí? Que era la traducción del hebreo al griego, y los apóstoles ahí ponían Jesús es Cristo, ¿sí? Tal así que usaban la versión, ellos tanto se apoyaban en el griego porque era lo que hablaban los judíos y era lo que hablaba el Roma de ese entonces. Hablaban griego, chicos, ¿sí? Tal así que usaban la versión Septuaginta, conocida como la LXX. La versión Septuaginta de la Biblia, que es la versión griega del Antiguo Testamento. Y ahí también encuentran los títulos de Mesías y los nombres de Dios traducidos al griego. De hecho, se atrevían a traducir el nombre de Yahvé al griego. En su lugar ponían Kairos o Kyrios, ¿sí?
es Kyrios, que es Señor en griego. Porque era tan reverente el nombre que incluso en el libro hebreo cuando lo leían, no leían Yahvé, sino leían Adonai, le cambiaban el nombre, o que es un sinónimo de Señor. ¿Sí? Y así lo hicieron, lo tradujeron en la versión de Septuaginta. De hecho, en esa mismo se inspiraron las versiones modernas. Las versiones de Nueva Versión Internacional, Nueva Traducción Viviente y así, ponen la palabra Señor. Y dices, ¿por qué ponen Señor? Porque así también lo hicieron los traductores judíos del Antiguo Testamento, chicos. Y nada más ponen, para identificar que es Yahvé, lo ponen en Señor en mayúsculas. ¿Sí? Entonces, por ese lado, tienes, los apóstoles escribían en griego y le escribían a Jesús, le ponían el nombre en griego y le ponían Cristo en griego. ¿Sí? No lo decían Mesías, les ponían Cristo. Y por otro lado, chicos, para no complicarnos la cosa, Jesús es el inventor de diferentes idiomas. ¿Se acuerdan en Génesis 11? Que Dios envió. ¿Saben qué? Está muy aburrido esto. Todos hablan el mismo idioma y no hay escuelas de idiomas. Me imagino. El Señor bajó y confundió sus idiomas. Él fue el que inventó los diferentes idiomas, chicos. O sea, Dios es políglota. Él entiende cuando le hablas en otro idioma. Aunque no hables, se entiende. Entiende si le llamas por el nombre hebreo o griego. O español o inglés, chicos. Náhuatl o lo que hables. De hecho, en el Pentecostés se predicaba por el Espíritu en diversas lenguas, chicos, dadas por el Espíritu. Hechos 2, del 8 al 11, habla acerca de ese episodio. Empezaron a predicar en lenguas. ¿Hablaban hebreo? No. Ahí dice que los oyentes decían, todos lo estamos escuchando hablar en nuestro propio idioma. Las maravillas de Dios. Él entiende si le dices Yahvé, Jehová, gran yo soy, los diferentes títulos que tiene en cualquier idioma que le digas. No importa cómo se escriba o cómo se diga, sino lo que significa. Eso es lo que importa, chicos. Si el significado es el mismo, todo está bien. Me estoy refiriendo, esta palabra significa esto, es el Dios de la Biblia, y es Jesús el que murió y resucitó al tercer día. Estamos hablando de lo mismo. Nada más le estás llamando diferente. Pero esa es la misma persona, es lo único que importa. ¿Vamos entendiendo? Por otro lado, Dios es políglota, chicos. No importa, por otro lado, el nombre correcto viene a servir de nada si no te refieres a la persona correcta. La Biblia habla que hay falsos Jesús y falsos Espíritus Santos en 2 Corintios 11:4. O sea, tú puedes tener el nombre correcto y referirte a una persona equivocada. ¿Sí? O sea, si le llamas Yeshua, ni te refieres a Jesús que nació hace 2000 años en Judea y que fue crucificado por tus pecados y que resucitó al tercer día, estás adorando a tu persona incorrecta, aunque tengas el nombre correcto. ¿Tiene sentido? Entonces no tengo que aprender las palabras de hebreo. No, no tienes. Por otro lado, aunque puedas articular bien su nombre, hay gente que batalla para hablar, chicos. Batallamos. Ustedes ya tienen don de interpretación, chicos, por venir aquí en Minas. Sí. ¿Por qué? Porque el Señor, aunque no puedas articular bien su nombre, el Señor interpreta nuestras palabras o expresiones de acuerdo a las intenciones del corazón. Él lee las intenciones del corazón. Eso enseña Romanos 8, del 26 al 27. Sí. Él sabe si nos estamos dirigiendo a Él o no. Aunque no lo hayas dicho bien. Qué besora. Por eso, chicos, las conjeturas que ponen de que Zeus y Krishna
violan todo conocimiento de la historia y la lengua que se tiene. ¿Sí? Y vienen a romper todo sentido común acerca del uso del idioma. Lo que quiere el enemigo, chicos, es que dudes de tu salvación. Porque muchos están cayendo en dudar de que, es que como invoqué el nombre de Jesús, entonces no soy salvo porque pues, Jesús no es el Dios correcto. Sí. Quieren que dudes en todo lo que has creído. Quieren prohibir el nombre de Jesús o de Dios o de cualquier otro que no sea en hebreo. Sí. Déjame decirte, si hay alguien que le espanta el nombre de Jesús, son los demonios, chicos. Sí. Ellos también hablan diferentes idiomas. Y entienden el nombre de Jesús en italiano, en español, en hebreo, en cualquier idioma. Sí. Pero ellos el enemigo quiere engañarte, hacerte creer que, cuando tú pediste a Jesús que te salvara, pues no funcionó, porque no dijiste el nombre correcto. Imagínate, Dios no entendió. Qué grueso, ¿verdad? En cuanto a los alimentos. Por otro lado, viola la norma del idioma, chicos. ¿Qué norma? En 1 Corintios capítulo 14, chicos, dice la Biblia que el principio que debe regir en la iglesia es que tú debes dirigirte a los miembros de la iglesia en el idioma de la iglesia, en el idioma de los congregantes, porque si no, estarías hablando, estarías extranjero y no estarías edificando el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando tengo hermanos que son judíos y ellos me hablan a veces en terminología en hebrea que yo no entiendo ni papa. Pero ellos se dirigen a ti como si tú entendieras. Y no pesquen onda hasta que te le quedas viendo así raro. Porque tú no dices amén. Es que ni sabe lo que dice, porque en serio, son términos bien rebuscados y demás. Dices, en la torre. Yo le digo, español, hermano, español. Una vez me mandaron un escrito. Yo estaba leyendo y dije, ¿qué rollo con esto? O sea, es mezclado, es así como hay pocho de inglés con español. Bueno, ¿cómo le podríamos poner a este? Sería un pocho hebreo. Sí, literal. Dices, y tienes que tener tu diccionario en hebreo para entender qué tanto estás diciendo. Y viola ese principio. O sea, te vas a dirigir a la congregación, o sea, en el idioma de la congregación. No es que es el idioma correcto, no. Dios quiere que ellos entiendan. Empiezan a decir el espíritu rúa y no sé qué, y la gente sí como que, sí, se pierde. ¿Qué es eso, no? Ahora en cuanto a los alimentos, chicos. Jesús declaró puros todos los alimentos. Y los amantes de los taquitos de trompo dicen, amén. Marcos 7, del 14 al 19, dice, de nuevo Jesús llamó a la multitud, escúchenme todos, dijo, y entiendan esto, nada de lo que viene de fuera puede contaminar a una persona, más bien, lo que sale de la persona es lo que lo contamina. Después de que dejó la gente y entró en casa, sus discípulos le preguntaron sobre la comparación que había hecho. Tampoco ustedes pueden entenderlo, les dijo. ¿No se dan cuenta de que nada de lo que entra en una persona puede contaminarla? Porque no entra al corazón, sino a su estómago. Y después se va a la letrina. Con esto, Jesús declaraba limpio todos los alimentos. Marcos 7, 19. Con esto, Jesús declaraba limpios todos los alimentos. Sí, colapsando. Hechos, de hecho, en Hechos 10, del 9 al 16, Dios le da una visión a Pedro, con un montón de, un pliego, una sábana, había animales impuros, y Dios le ordena a Pedro que se los coma. Pedro estaba casi reprendiendo la visión, porque pensando, me está llevando, me quieren hacer pecar. Y Dios le estaba orillando a pecar, comiendo algo que estaba prohibido.
No, el Señor decía, no llames impuro lo que Dios ha santificado. ¿Sí? Dice, lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. En Colosenses 2, del 16 al 17, dice, por tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertos días santos o ceremonias, por luna nueva, ni los días de descanso. Pues esas son reglas, son solo sombras de la realidad que vendrá, y Cristo mismo es esa realidad. O sea, que nadie te juzgue por comida, bebida o días de fiesta, chicos. De hecho, en Romanos 14, del 1 al 23, menciona Pablo la situación que sucedía en las reuniones de iglesia. Era algo problemático en ese entonces porque los judíos, por el arraigo cultural, aunque sabían que tenían libertad para comer algo de porquito, chicharrón y taquitos así no lo hacían, ¿sí? Porque pues obviamente está tan arraigada la tradición que pues mejor no. Pero los gentiles en la reunión, ¿qué crees? Y de repente llegaban a la reunión y pues se convivían judíos con gentiles y para la cena, la convivencia, algunos traían chicharrón. Y los judíos así rasgándose los vestidos. ¡No! Entonces, los gentiles juzgaban a los judíos porque no comían y los judíos juzgaban a los gentiles. ¿Qué dije? Los gentiles juzgaban a los judíos porque comían, porque no comían, los judíos a los gentiles porque comían. ¿O no se entendieron? La idea es esa. Y este Pablo les dice, reciben al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. Algunos, su fe les permite comer de todo, pero hay quienes son débiles en la fe. Fíjate cómo les llaman a los que no comen. Débiles en la fe. Y solo comen verduras. El que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas, y el que no come de todo no debe condenar al que lo hace, pues Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga en pie o caiga es asunto de su propio Señor, y se mantendrá en pie porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Hay quien considera que un día tiene más importancia que otro, pero hay quienes consideran iguales todos los días. Cada uno debe estar firme en sus propias convicciones. El que le da importancia especial a cierto día lo hace para el Señor. El que come de todo, come para el Señor y lo demuestra dándole gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y también da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Para esto mismo murió Cristo y vivió y volvió a vivir, para ser Señor tanto de los que han muerto como de los que aún viven. Tú entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú por qué lo menosprecias? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Escrito está, tan cierto como yo vivo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios. Por tanto, no dejamos de juzgarnos unos a otros, más bien propongámonos no poner tropiezo ni obstáculos al hermano. Yo de mi parte soy plenamente convencido en el Señor Jesús de que no hay nada impuro en sí mismo. Fíjate lo que dice Pablo. Pablo sí le entraron las carnitas, chicos. Si algo es impuro, lo es solamente para quien así lo considera. Ahora bien, si tu hermano se angustia por causa de lo que comes, ya no te comportas en amor. No destruyes por causa de la comida al hermano por quien Cristo murió. Una palabra, no den lugar a que se hable mal del bien que ustedes practican. Porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. El que de esta manera sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por sus semejantes. Por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. No destruyes la obra de Dios por causa de la comida. Todo alimento es puro. Lo malo es hacer tropezar a otros por lo que uno come. Más vale no comer carne, ni beber vinos, ni hacer nada que haga caer a tu hermano. Así que la convicción que tengas tú al respecto, manténla como algo entre tú y Dios. Dichoso aquel a quien su conciencia no le acusa por lo que hace. Pero el que tiene dudas en cuanto a lo que come se condena, porque no lo hace por convicción. Y todo lo que no se hace por convicción es pecado. ¿Te das cuenta de lo que hace Pablo? Maravilloso ponencia donde dice, ¿sabes qué? Si el elemento no es puro en sí mismo, pero si vas a causar una fricción y que tu hermano se angustie por lo que estás comiendo, pues evítalo. Luego evitar siempre, no, esto estás hablando de la reunión de iglesia, ¿sí? En privado,
Éntrale. Sí. Ahora, en cuanto a la ley, chicos. Uy, se me olvidó que tengo aquí la presentación. En cuanto a la ley. Había judíos, chicos. En la Biblia te presenta que había judíos muy celosos de la ley y sus tradiciones. Muy celosos. En Hechos 21, del 17 al 25, fíjate lo que dice Pablo. Llega Pablo a Jerusalén y lo aborda Pedro. Dice Pablo, cuando llegamos a Jerusalén, dice, lo escribe en Lucas, los creyentes nos recibieron calurosamente. Al día siguiente Pablo fue con nosotros a ver a Jacob y a todos los ancianos y a los ancianos que estaban presentes. Después de saludarlos, Pablo les relató detalladamente lo que Dios había hecho entre los gentiles por medio de su ministerio. Al oírlo, alabaron a Dios. Luego le dijeron a Pablo, ya ves, hermano, ¿cuántos miles de judíos han creído? Y todos ellos siguen aferrados a la ley. ¿Siguen qué? Aferrados a la ley. Es que la tradición es muy fuerte, chicos. ¿Sí? Y lo hacían no porque tuvieran necesidad, sino por cuestión cultural. ¿Sí? Y aparte, pues vivían en un ambiente judío donde si dejaban de hacerlo, pues iban a ver mal. ¿Sí? Por eso decía Pablo que cuando estaba con los judíos se comportaba como judío y cuando estaba como gentil se comportaba como gentil, no estando libre de la ley de Cristo. ¿Sí? Dice entonces la solución que le dan los ancianos de Jerusalén. Ahora bien, han oído decir que tú enseñas que se aparten de Moisés todos los judíos que viven entre los gentiles. Le recomiendas que no se circunciden a sus hijos ni que vivan según nuestras costumbres. ¿Qué vamos a hacer? Sin duda se van a enterar de que has llegado. Por eso será mejor que sigas nuestro consejo. Hay aquí entre nosotros 4 hombres que tienen que cumplir un voto. Llévatelos, toma parte en sus ritos de purificación y paga los gastos que corresponden al voto de rasurarse la cabeza. Así todos sabrán que no son ciertos esos informes acerca de ti, sino que tú también vives en obediencia a la ley. Fíjate la estrategia. La estrategia era no causar tropiezo a la gente que con la cual estás viviendo. Oye, si ellos están obedeciendo la ley, no causes conflictos culturales en ese sentido, ¿sí? Y vas a dar cuenta que por llevar la paz, mantente así como si estuvieras obedeciendo la ley, aunque no tenga la necesidad de hacerlo. Por eso decía Pablo que entre los judíos se mantenía como judíos. Y era un propósito evangelístico, chicos, ¿sí? Y dice, versículo 25, en cuanto a los gentiles, ya les hemos comunicado por escrito nuestra decisión de que se abstengan de los sacrificados, los ídolos de sangre, de la carne, de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. O sea, en cuanto a los gentiles, ya les dijimos de que se hagan cargo. Sin embargo, chicos, por este celo que tenían los judíos, ellos querían imponer la observancia de la ley en los gentiles. Llegaban a una iglesia y veían a gentiles y les servía la sangre porque estaban comiendo sus taquitos de trompo. No estaban guardando el sábado, era envidia de... En Gálatas 2, del 3 a 5, fíjate lo que pasó. Dice, ahora bien, ni siquiera Tito, que me acompañaba, fue obligado a circuncidarse. Está Pablo relatando cuando fue a Jerusalén. Dice, el problema es que algunos falsos hermanos se habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de esclavizarnos. Entonces dice, les llama falsos hermanos que se han infiltrado para esclavizarnos. Dice, ni por un momento accedimos a someternos a ellos, pues queríamos que se preservara entre ustedes la integridad del Evangelio. La traducción dice la verdad del Evangelio. Llegaron y se infiltraron. Dices, ¿de qué episodio está hablando? Hechos 15, del 1 al 2, es lo que está refiriéndose. Dice, algunos que habían llegado de Judea a Antioquía es una iglesia gentil, se pusieron a enseñar a los hermanos, al menos que ustedes se circunciden, conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. Entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos creyentes subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos. Este es el episodio al que se está refiriéndose. Llegaron estos hermanos que Pablo les llama infiltrados para tratar de coartar su libertad. Su libertad, imagínate. Y quería esclavizarlos. Y ellos por ningún momento lo permitieron para que se preservara la integridad del Evangelio, la verdad del Evangelio. Y en el concilio se definió que no se debía imponer el yugo de la ley a los gentiles, chicos.
Dice en Hechos 15, del 7 al 21, dice, en el concilio, dice, entonces intervinieron algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos y afirmaron, es necesario circuncidar a los gentiles y exigirles que obedezcan la ley de Moisés. ¿Qué están proponiendo, chicos? Órale. Que empiecen a judaizar. Que empiecen a obedecer toda la ley de Moisés. Después de una larga discusión, Pedro tomó la palabra. Hermanos, ustedes saben que desde un principio Dios me escogió de entre ustedes para que por mi boca los gentiles oyeran el mensaje del Evangelio y creyeran. Dios, que conoce el corazón humano, mostró que los aceptaba dándoles el Espíritu Santo lo mismo que nosotros. Sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos, purificó sus corazones por la fe. Entonces, fíjate lo que dice. ¿Por qué tratan ahora de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de sus discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar? ¿A qué se refiere con este yugo? La ley, chicos. Pero eso era Pablo. Este era Pedro. Dice, no puede ser, más bien, como ellos creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús. Jacobo tomó la palabra y dijo, yo considero que debemos dejar de ponerles trabas a los gentiles que se convierten. Más bien debemos escribirles que se abstengan de lo contaminado por los ídolos, la inmoralidad sexual, la carne de animales estrangulados y de sangre. En efecto, desde tiempos antiguos Moisés siempre ha tenido en cada ciudad quien lo predique y lo lea en sinagogas o los sábados. Entonces les pone solamente unos cuantos instrucciones a los gentiles. Esas instrucciones eran para que su relación con los judíos no fuera conflictiva. Porque los judíos si te veían comiendo sangre o si te veían haciendo esto, era cortar la relación. Todos ponen la carta y dice, escriben la carta y en la carta dice, nos hemos enterado de algunos de los nuestros sin nuestra autorización, los han inquietado a ustedes alarmándoles con lo que les han dicho. Así que de común acuerdo hemos decidido escoger a algunos hombres y enviarlos a ustedes con nuestros queridos hermanos Pablo y Bernabé, quienes han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, les enviamos a Judas y a Silas para que les confirmen personalmente lo que les escribimos. Nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga aparte de los siguientes requisitos: abstenerse de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de la carne de los animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Bien harán ustedes si evitan estas cosas, con nuestros mejores deseos. Y ya, de todo el Antiguo Testamento, de toda la ley que querían ponerle, nada más les pusieron eso. ¿Por qué esta resolución, chicos? ¿Por qué no ordenarles que guarden la ley de Moisés? ¿Qué nos supone que Jesús no vino a abolir la ley, sino a cumplirla, chicos? Dice Mateo 5:17, no piensen que he venido a anular la ley de los profetas, sino no he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Jesús no vino a anular la ley ni los profetas. Entonces, ¿por qué no les ordenó que guardaran la ley? Es necesario conocer la ley. Porque se graben en las cosas. Ok, chicos. Él no vino a abolirla, vino a cumplirla. ¿En qué se refiere con esto? Luego dice todavía peor, todo el que infrinja en un solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado el menor, el más pequeño en el reino de los cielos. ¿Por qué? Pero el que practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere la de los fariseos y los maestros de la ley. O sea, que no vino a abrogar, sino a cumplir, y que si tú no... y que no va a separarse ni una tilde, ni una jota, ni una tilde de la ley hasta que todo se haya cumplido. Que si tú no enseñas alguno de esos mandamientos de la ley, serás catalogado el menor. ¿Qué onda con eso? Primero, debes entender que Jesús estaba bajo la ley. Dice la Biblia que nació bajo la ley. Y Él guardó la ley. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Cuando Jesús nació, estaba en vigencia la ley y Él cumplió a la perfección cada uno de los mandamientos. Pero ¿por qué nosotros no? Miren, cuando hablamos de que Jesús cumplió la ley,
nos hablamos de que el sistema de justicia que se imponía por la ley, chicos, era por obras. Dice Romanos 10:5, Moisés escribe que la ley exige obediencia a todos sus mandamientos para que una persona llegue a ser justa ante Dios. O sea, bajo el antiguo sistema de la ley, la única forma para ser justo era obedeciendo todos los mandamientos todo el tiempo. Y lo único que se corre a lucir fue la imposibilidad del ser humano para ser justo. Porque ¿cuántos de aquí o en la historia han obedecido la ley todo el tiempo, todos los mandamientos? Luego dice Santiago que si tú violas un mandato, eres culpable de romper toda la ley. Sí. Está bien duro. Está durísimo. Lo que hizo a relucir la ley, chicos, fue la imposibilidad del hombre para ser salvo, para ser justo delante de Dios. Dice Romanos 7, de 7 al 8, fue la ley la que me mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera no codicies. Pero el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Romanos 7, del 9 al 11 dice, cuando aprendí, por ejemplo, que el mandato de no codiciar, el poder del pecado cobró vida y yo morí. Entonces me di cuenta que los mandatos de la ley, que supuestamente traen vida, trajeron en cambio muerte espiritual. El pecado se aprovechó de esos mandatos y me engañó y usó los mandatos para matarme. ¿Quién de aquí no ha hecho algo que sabe que está mal, chicos? Sabes que está mal, pero lo haces. Y dice Pablo, Romanos 7, del 21 al 24, he descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza el pecado que está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado, que me librará de esta vida dominada del pecado y la muerte. Por eso, ¿te acuerdas cuando le preguntaron a Jesús, ¿quién podrá ser salvo? En Mateo 19. Preguntó Jesús, y dice Jesús, humanamente hablando es imposible. Por eso dice Pablo, en Gálatas 2:16, pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Porque nadie ha obedecido a la ley de forma perfecta, chicos, ni la Virgen María. Dice Romanos 3:19, dice, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Es decir, no hay justo ni uno solo. Y de acuerdo a la ley, por esa desobediencia, por esa obediencia imperfecta o esa desobediencia, que es lo mismo, eres maldito y debes morir. ¿Y qué crees? Lo hiciste en Cristo. Ya moriste. Dice Isaías 53, del 5 al 6. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. El Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Colosenses 2:14 dice que Él anuló el acta de los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Todo lo que estaba en contra de nosotros. Dice la Biblia que por tu desobediencia había maldición sobre ti y merecías morir. Y esa es una deuda. La ley se tiene que cumplir. Y Él cumplió esa ley. ¿Qué mereces una ley? Muerte. Yo la pago. Invito. ¿De qué se paga? Romanos 7:4 dice, ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. Fíjate que dice cuando murimos a la ley, cuando murimos juntamente con Cristo. En la cruz, no solamente estaba muriendo Cristo, estábamos muriendo nosotros en Cristo. ¿Sí? Dice Colosenses 2:20 que ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. ¿Por qué? Porque los poderes espirituales, que son los demonios y estas huestes de maldad, la única razón por la cual podían destruirnos era por nuestro pecado. Podían acusarnos y tenían toda la de la ley para causar destrucción. Y a Él pagar nuestra muerte, ¿qué reclama? ¿Qué reclama? Nada. Por eso los despojó. Romanos 6:3 dice, ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo,
Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte. Es decir, ¿ya moriste? Sí. Gálatas 3, del 10 al 13 dice, todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición, porque escrito está, maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. O sea, merecemos maldición. Él se hizo maldición por nosotros. Sí. 2 Corintios 3, del 7 al 9 dice, el camino antiguo con leyes grabada con piedra conducía a la muerte, trae condenación. La ley, por sí mismo, por nuestra condición caída, nos conducía a muerte. Y al morir, estás libre de esa ley, chicos. De ese pacto. Gálatas 2, 19 al 20 dice, yo por mi parte, mediante la ley, he muerto la ley a fin de vivir para Dios. ¿He muerto qué? La ley. Ok, déjame aclarar. La ley dice, merece la muerte. Y en Cristo ya te mató. Pregunta, ¿la ley se puede gobiernar sobre los vivos? Digo, sobre los muertos? No. ¿Ya? Para la ley ya moriste. Por eso dice Pablo, yo por mi parte, mediante la ley, he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. He sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Oye, es que debes saber de la ley. No, ya me mató. Y la ley no gobierna sobre una persona muerta. Romanos 7, del 1 al 4 dice, hermanos, les hablo como quienes conocen la ley. ¿Acaso no saben que uno está sujeto a la ley solamente en vida? O sea, los muertos no. No. Por ejemplo, la casada está ligada a la ley de su esposo mientras este vive. Pero si su esposo muere, ella queda libre de la ley que le unía a su esposo. Por eso, si se casa con otro hombre mientras su esposo vive, se le considera adúltera. Pero si muere su esposo, ella queda libre de esa ley y no es adúltera, aunque se case con otro hombre. Asimismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo, a fin de pertenecer al que fue levantado de entre los muertos. De este modo daremos fruto para Dios. Si ya moriste, ya no se te puede decir que estás en desobediencia. Ya te mató la ley. Entonces, ¿qué? Dice Romanos 6:15. ¿Vamos a pecar porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. Romanos 6:4 dice, por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevamos vida nueva. Romanos 6:14 dice, así el pecado no tendrá dominio de ustedes porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Y cuando habla de la gracia es, ahora bajo la ley estabas tú solo por tu cuenta. Ahora bajo la gracia tienes el Espíritu, o sea, tienes la gracia, tienes el poder del Espíritu de Dios para que puedas agradar a Dios. Sí, Romanos 7:6 dice, pero ahora fuimos liberados de la ley porque murimos a ella, ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios no según el antiguo modo, que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo, el de vivir en el Espíritu. Por eso, chicos, este es el resumen. Jesús nació bajo la ley y no vino para abolirla, sino para cumplirla. Y Jesús cumplió la ley cuando murió por nosotros en la cruz. De acuerdo a la ley, tú y yo merecíamos morir y la muerte por nuestros pecados. Pero Jesús, al tomar nuestro lugar y cumplir dicha sentencia, pagó esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Nosotros, por la fe, hemos muerto juntamente con Cristo. Es decir, en Cristo la ley nos mató. Ante la ley ya estamos muertos y la ley no tiene vigor sobre la gente muerta. ¿Va? Entonces, cuando dice que Jesús no vino a abolir la ley, sino a cumplirla, está hablando literalmente. Vino a cumplir las demandas de la ley en tu lugar. Por eso el fin de la ley es Cristo, por fe que todo el que cree. Y no se terminó el poder de la ley, sino hasta que murió en la cruz. ¿Entendemos? Por eso dice, oye, Jesús no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Sí. ¿Y cuándo la cumplió? En la cruz. Él cumplió las demandas de la ley que yo tenía, que están en contra mía. Por eso, chicos, la ley fue la nana para llevarnos a Cristo. Tenía un propósito el de moderar o regular el comportamiento de los judíos, chicos, para que no se salieran de cuidarlos en lo que llegaba el Mesías. Gálatas 3:24 dice eso. Y también para manifestar tu condición de pecador. Romanos 7:1 y Romanos 7:20 habla acerca de eso. Te muestra tu condición de pecador y con eso
tu necesidad de un Salvador. Fíjate la sabiduría de Dios. Ok, en lo que llega la salvación, que es por fe, vamos a darles esto que les va a ayudar a llegar a Cristo. Porque la ley lo que hace, te muestra que eres un pecador. Sí, y que necesitas un Salvador. Por eso el pacto de Sinaí, chicos, tenía fecha de caducidad. Tenía fecha de caducidad. Dice Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué se entregó la ley? Fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados, pero la intención era que la ley durara solo hasta que llegara el Hijo prometido. Tenía la intención de que la ley llegara ¿hasta qué? Hasta cuando llegara el Hijo prometido, que es Cristo. Gálatas 4, del 1 al 7 dice, piénsalo de la siguiente manera. Si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, esos niños no están en mejor situación que los esclavos hasta que se hagan mayores de edad, aunque son los verdaderos dueños de todas las posesiones de su padre. Tienen que obedecer a sus tutores hasta que cumplan la edad establecida por su padre. Eso mismo sucedía con nosotros antes de que viniera Cristo. Éramos como niños, éramos esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de la que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba Padre. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres hijo de Dios, Dios te ha hecho su heredero. Colosenses 2, del 16 al 17 dice, así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben, o con respecto a días de fiesta o días de fiesta religiosa, luna nueva o de reposo. Todo es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. Romanos 10:4 dice, de hecho, el fin de la ley, Cristo es el fin de la ley, para que todo el que cree reciba la justicia. ¿Sí? Por eso dice Hebreos 8:13, cuando Dios habla de un nuevo pacto, quiere decir que ha hecho obsoleto el primero, el cual ha caducido y pronto desaparecerá. Y el nuevo pacto, chicos, el antiguo pacto, chicos, del Sinaí es sustituido. Hebreos 8, del 7 al 13, habla acerca de eso. Sí. Dice Hebreos, si el primer pacto no hubiera tenido defectos, no habría sido necesario reemplazarlo con un segundo pacto. Entonces sí se reemplaza, sí. Pero cuando Dios encontró defectos en el pueblo, dijo, se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos no permanecieron fieles a mi pacto, por eso les di la espalda, dice el Señor. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en ese día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y les escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y él no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes diciendo, deberás de conocer al Señor, pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Cuando Dios habla de un nuevo pacto, quiere decir que ha hecho obsoleto el primero, el cual ha caducido y pronto desaparecerá. Este pacto, chicos, el antiguo pacto era, dice Hebreos, que no podía ser perfecto a la gente. Se basaba en la sangre de animales, en un sacerdocio perecedero y en sacrificios que solamente eran recordatorio y en un santuario hecho por manos humanas. El nuevo pacto, en cambio, dice Hebreos 9, del 14 al 15, pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Por eso Él es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido. Pues Cristo murió para librarlos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. Este nuevo pacto está basado en la sangre de Cristo. Puede purificar. Ahora se presenta ante el santuario del cielo. El sacerdocio eterno según la orden de Melquisedec y conlleva una nueva ley. ¿Saben cómo se llama esta nueva ley? La ley de libertad, Santiago 1:12. La ley de Cristo, Gálatas 6:2. El régimen nuevo del Espíritu, que es Romanos 7:6.
o es el andar en el Espíritu, Gálatas 5, del 16 al 18. Por eso dice Gálatas que los frutos del Espíritu, dice, contra tales cosas no hay ley. Sí. Es decir, ya no está la ley vigente en nosotros que andamos en el Espíritu. Estamos bajo la ley de libertad. Sí. Por eso Pablo decía en 1 Corintios 9, 21, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley. O sea, él guarda la ley para ganar a los judíos, chicos. Dice, aunque yo no esté sujeto a la ley. Dice, aunque no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. O sea, con los gentiles se comportaba como gentiles, pero no sin desobedecer la ley de Cristo, chicos. Por eso, oye, los mandamientos de esta nueva ley, de este nuevo pacto, ¿son todos nuevos? No. ¿Cuáles son los que debemos obedecer que son del antiguo pacto? Solamente los que se rectifican en el nuevo pacto. Entre ellos no están el sábado ni el diezmo. Sí. Por eso dice Mateo 13:52 que todo maestro de la ley religiosa que se convierte en un discípulo del reino del cielo es como el propietario de una casa que de lo que tiene guardado saca tesoros nuevos y viejos. Hay mandatos del antiguo pacto que se rectifiquen en el nuevo. Por eso tenemos libertades que la ley judía no daba, chicos. Sí, Romanos 14:14 dice, yo sé y estoy convencido por la autoridad del Señor Jesús que ningún alimento en sí mismo está mal. Pero si alguien piensa que está mal, comerlo, entonces para esa persona está mal. O sea, tenemos esas libertades. Ahora sí podemos comer taquitos y chicharrón y todo eso, chicos. Gálatas 5:1 dice, por tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. La problemática con esto, chicos, es que se enseña la fe en Cristo y que la ley es obligatoria, como enseñan los de las raíces hebreas. Una, eres un pecador. Gálatas 2, del 19 al 17 dice, pero supongamos que intentamos ser declarados justos ante Dios por medio de la fe en Cristo y luego se nos declara culpables por haber abandonado la ley. ¿Acaso esto quiere decir que Cristo nos ha llevado al pecado? Por supuesto que no. Más bien, soy un pecador si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que ya eché abajo. ¿Qué dice? Soy un pecador si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que ya eché abajo. Pues cuando intenté obedecer la ley misma me condenó, así que morí a la ley. Así dejé de intentar de cumplirle todas las exigencias a fin de vivir para Dios. Entonces, por un lado, eres pecador. Por otro lado, desafías a Dios. Hechos 15:10 dice, entonces, ¿por qué ahora desafían a Dios al poner cargas sobre los creyentes gentiles con un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados pudieron llevar? Desafías a Dios. 3. Esclavizas a la gente. Gálatas 5:1. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. 4. Dice Pablo que si se te obliga a obedecer la ley, se te compartió el evangelio en vano. Gálatas 4, del 9 al 10 dice, pero ahora que conocen a Dios, o más bien que Dios los conoce a ustedes, ¿cómo es que quieren regresar a esos principios ineficaces y sin valor? ¿Quieren volver a ser esclavos de ellos? Ustedes siguen guardando los días de fiesta, meses, estaciones y años. Temo por ustedes que tal vez me haya estado esforzando en vano. ¡Qué fuerte! 5. De nada te sirve delante de Dios. Gálatas 5:6 dice, en Cristo Jesús de nada vale estar o no circuncidados. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. O sea, ni todo el esfuerzo por guardar todos sus mandamientos. 6. Es una falsa enseñanza que produce juicio. Gálatas 5, del 7 al 12 dice, ustedes corrían muy bien en la carrera. Fíjate, los de Gálatas creían en Cristo, pero se les dijo que tenían la obligación de guardar todo el Torah, chicos. Y ellos, pues hay que hacerlo, pues bueno, lo hacemos. Queremos agradar a Dios. Y Pablo dice, ustedes corrían muy bien. ¿Quién les impidió seguir la verdad? Seguro que no fue Dios, porque Él es el quien los llamó a ser libres. Esa falsa enseñanza es como un poquito de levadura que impregna toda la masa. Confíen que el Señor los guardará de creer falsas enseñanzas.
Dios juzgará a la persona que los está confundiendo, sea quien fuere. ¿Cómo me gustaría que esos perturbadores que quieren mutilarlos a ustedes mediante la circuncisión se mutilaran ellos mismos? Pablo estaba enojado, chicos. Trae juicio y la maldición de Dios. Por eso dice Gálatas 1:8 que si a alguno les predicara un evangelio diferente del que se les ha predicado, que caigan bajo maldición. Es decir, si te enseña que tienes que creer en Jesús y guardar la ley, que era la problemática de los Gálatas, maldito. Y caes de la gracia. Dice Gálatas 5 del 12 al 6. Escuchen bien. Yo, Pablo, les digo que si se hacen circuncidar, Cristo no les servirá de nada. De nuevo declaro que todo el que se hace circuncidar está obligado a practicar toda la ley. Aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo y han caído de la gracia. Sí. Hay unos que dicen, oye, pues no estamos obligando a la gente que guarde todo el Antiguo Testamento. Sin embargo, hay algunos que hoy en día imponen mandamientos selectivamente del Antiguo Testamento, a placer. Gálatas 2:18 dice que soy un pecador si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que ya eché abajo. ¿Y a qué me refiero? Se enseña que debes de guardar no toda la ley, simplemente el sábado. ¿Sí? O el diezmo. O dar primicias. O las leyes dietéticas. ¿Cuándo sí, chicos? ¿Cuándo sí podrías guardar el Antiguo Testamento? La ley del Antiguo Testamento. Cuando mi pastor me diga. No. O no, cuando lo haces por un aspecto cultural, no por obligación. Oye, estoy convencido de que, sí, oye, nada más por encajar bien, me gustaron las costumbres y demás, sé que no es necesario, porque es aspecto cultural, así como lo hacían los judíos que se convertían en Hechos 21. O cuando lo haces con fines evangelísticos, como lo hacía Pablo. Lo hacía judío para ganar a los judíos. O para extraer las moralejas y principios, como dice 1 Corintios 10:11. ¿Sí? O cuando lo haces con fines de aprovechamiento o conveniencia, ya sea medicinal o dietético. Oye, ¿ya viste, analizaste que la dieta judía es muy buena y saludable y por convicción personal quieres hacerlo? Adelante. Pero es por cuestiones de conveniencia, no de moral. ¿Vamos? Al final, chicos, Israel como nación, toda ella va a entrar en este nuevo pacto en Cristo. Y serán salvos todos los judíos, como dice Romanos 11 del 25 al 27. Todo Israel será salvo. Dice, el Redentor vendrá de Sión y apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando perdone sus pecados. Todo Israel será salvo, chicos. Y ese nuevo pacto que nosotros tuvimos la premisa, chicos, va a aplicar también a ellos. ¿Sí? A los que llegaron primero a la fila, somos la iglesia. A los demás, no tal cual. Sí, es el pueblo de Dios. ¿Qué van a obtener? Van a obtener el perdón, la tierra, las bendiciones de Dios, pero no van a obtener el gobierno. El gobierno es dado a la iglesia, chicos. ¿Sí? Los judíos van a recibir todas las bendiciones que la iglesia, por medio del gobierno de Cristo, va a traer a todos ellos. La diferencia. Sí. Recuerda que fuimos incrustados en el olivo para recibir sus bendiciones, la herencia prometida a Abraham, pero no aparte nosotros recibimos aparte de eso recibimos lo prometido a David, que es el trono, y al Mesías, que son las naciones. Al Mesías en Salmos 2 del 8 se dijo, pídeme y te daré por herencia las naciones. Y Jesús las pidió. Y nosotros participamos de eso. Esta nueva ley, chicos, este nuevo pacto, ¿qué crees? Aún no establece un código civil. Fíjate bien esto. Establece un código moral. Principios que aplican en cualquier sociedad en la que tú estés. ¿Vamos? Pero un código civil es para formar un gobierno. El pacto sinaítico sí lo establecía porque estaba diseñado para dar gobierno a una nación en la forma de un Estado-nación. Y ponía sanciones en caso de penalizaciones, si había robos o muerte, etc. Y ponía las leyes, incluían un código civil.
un código penal. Pero ¿qué crees? Este nuevo pacto va a también tener su código civil, su código penal. ¿Cuándo? Cuando venga el Mesías a establecer su gobierno. De hecho, no solo se legislará el derecho civil, sino el código penal, político, internacional y incluso del religioso. Dice Isaías 2:3 y Miqueas 4:2 que muchos vendrán y dirán, vengan, subamos al monte Sión, a la casa de Dios de Jacob, para que nos enseñen sus caminos y andemos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Y Isaías 2:4 habla de que se impondrá derecho internacional. Isaías 11, del 1 al 5, el derecho civil. Zacarías 14 habla acerca del servicio religioso y sacerdotal que se va a imponer durante el milenio. Por eso, chicos, cuando se imponga, se va a volver a guardar el sábado y los días de fiesta judíos. Porque como un gobierno impone los días de fiesta, chicos. Como ya es un gobierno, propiamente, oye, pues, ¿qué día de descanso ponemos? ¿Y qué día de descanso crees que van a poner? El sábado. Oye, pues los días de fiestas nacionales que vamos a poner, ¿cuáles vamos a poner? ¿Cuál crees que van a poner? Los días de fiesta judíos, chicos. Pero algunos dicen, es que el sábado y los días de fiesta judíos se celebran en el milenio. Claro, pero no entienden que es porque ya está establecido un gobierno civil que impone esas leyes, chicos. Ahorita no hay un gobierno. ¿Sí? Y en base a eso, tratan de justificarte que tenemos que obedecer. Ahorita ya, cuando no es así. Es muy delicada esta situación, chicos, pero esta cuestión de las raíces hebreas te van a tocar a la puerta, vas a ser expuesto a este tipo de material. Y tú debes saber más en ese sentido. Debes de saber mejor dicho. ¿Por qué? Porque si no te van a llevar al baile. La política de Minas es, no podemos restringirte a que te expongas. Nosotros apostamos a tu discernimiento, no a tu confinamiento. Sí. No podemos decirte, no veas tales pecadores, tales cosas. Simplemente decimos, discierne y escoge bien. Y ustedes van a saber qué onda con esto. Tú vas a ver que hay hermanos ya contaminados con estas ondas cuando empiezan a hablar de Dios en idiomas acá hebreos, acá locochones y demás. ¿Sí? No es necesario que ustedes caigan en eso. Dios te entiende en el español así normalito y con tu mala pronunciación como la tienes. ¿Sí? La idea de esto es que, como decía Pablo, no te dejes esclavizar por este yugo. Si tú lo haces, dejas de defender la integridad del Evangelio, el cual nos ha llamado para ser libres. ¿Sí? No he vivido otra vez bajo el yugo de esclavitud. El Señor ya pagó la deuda que merecíamos. Ya morimos a la ley, chicos. Permanezcamos firmes en esta libertad que Dios ha comprado, que costó su sangre. ¿Oramos? Amado Padre Celestial, damos gracias, Señor, porque tú nos enseñas, Padre. Nos revelas tu palabra, la cual nos advierte los engaños del enemigo, Padre. Señor, que no caigamos, Señor, en ninguno de estos engaños, Padre. Sabemos que aún dentro de raíces hebreas, Señor, hay muchas personas que son genuinamente salvos, cristianos, Señor. Pero están en una línea muy delgada, Señor, donde pueden caer, Señor, en esa salvación por obras, Señor. Queremos pedirte, Señor, por su salvación, Padre, para que tú les quites el velo de su entendimiento, Señor, y a nosotros que nos guardas de caer en ese tipo de errores, Padre. Que podamos defender tu verdad, Señor, y traerlos a tu luz, en tu entendimiento, Señor. Que podamos defender la libertad que tú nos has comprado, Señor, en la cruz. Te lo pedimos, Señor, en nombre de Jesús.